El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, damos gracias a Dios por cada una de sus vidas y porque nos permite llegar hasta sus hogares con un mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro programa Reflexiones. En esta oportunidad, el pastor Jonathan Gutiérrez nos comparte un tema, el cual ha titulado El joven rico, y quiere que todos nosotros recibamos de esta palabra para nuestra vida y nuestro corazón. Quédese con nosotros. Pareciera que todas las religiones fueran iguales, pero no son iguales todas. Hay algo que las hace diferentes y sobre todo la religión cristiana es muy diferente a todas en algo y tiene que ver con el método de salvación. Cómo tenemos vida eterna o cómo somos salvos. Y allí en ese método de salvación es que creo que tenemos una riqueza enorme, nosotros como cristianos, no solamente de llegar a la vida eterna, sino disfrutar el día a día, y de eso queremos hablar hoy. Hay un pasaje en Marcos capítulo 10, voy a leer en la Biblia de las Américas, dice que cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, y mira la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es una gran pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ok. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Dice el versículo 20, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús mirando de alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es un pasaje que muchos lo conocemos como el pasaje del joven rico. Es un muchacho que tiene muchas riquezas, y parece ser que cumple todos los mandamientos. La cuestión es de la pregunta de si él, por obedecer a todos los mandamientos, es una persona que ya accede al reino de Dios. Pero Jesús le explica y le dice, ok, sí, si quieres entrar a la vida eterna tienes que obedecer todos los mandamientos. Y empieza la lista. Y miren lo interesante, que el joven rico cree que todo esto lo ha cumplido, que todo esto de no matar, no robar, no adulterar, lo ha cumplido y que por ende puede entrar al reino de los cielos. Y aquí Jesús le explica y le confronta o lo desafía, para mí le tiende una trampa, porque le dice, le falta solamente una cosa. Y en esta cosa que le hace falta es una prueba de un mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Mira la prueba que hace Jesús. Ok, te hace falta una cosa, vende todo lo que tienes. El hombre se pone frío y no es capaz de entregarlo todo. No es capaz de entregar su riqueza a los pobres. ¿Por qué? Parece ser que lo cogieron en la trampa. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es de que está amando más sus riquezas que a Dios. Está amando más sus riquezas que a Dios. ¿Y cuál es el problema de que ame más su riqueza que a Dios? Pues porque no está cumpliendo entonces todos los mandamientos.
Recuerde que el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todo tu cuerpo, tu mente, con toda tu fuerza. Pero a la prueba de si esta persona está entregando toda su vida a Dios y le está amando de verdad, vemos de que acá no está cumpliendo eso. Ahora bien, parece que la Biblia nos está diciendo de que la ley y los mandamientos cumplen el objetivo de humillarnos a nosotros. ¿Cómo es que humillarnos? Humillarnos de que cada uno de los mandamientos son tan perfectos de que son muy difíciles de cumplir. Y el problema es de que si no cumplimos ninguno de los mandamientos, pues si no cumplimos la ley de Dios, podríamos estar en riesgo de nuestra vida eterna. ¿Qué hay dentro? Cuenta la historia que una profesora llegó al salón de clases y llevaba unas naranjas, un exprimidor y un vaso. Cuando la profesora pasó allí, los chicos estaban impresionados. La miraban las naranjas, miraban el vaso desocupado, miraban el exprimidor y pensaban, ¿qué va a hacer la profesora? Entonces la profesora empezó preguntándoles: jóvenes, si yo exprimo estas naranjas, ¿qué va a salir de adentro? Entonces uno dijo: profesora, pues jugo de naranja. Dijo: ¿no saldrá jugo de limón? Dijo: no. ¿No saldrá jugo de mandarina? Dijo: no, dijo otro. Dijo: ¿no saldrá jugo de guanábana? Y todos dijeron: no, profe, va a salir jugo de naranja porque eso es lo que hay por dentro de las naranjas. Lo que hay dentro es el jugo de naranja. Dijo: muy bien, y empezó a exprimir las naranjas. Y las exprimió tanto que las cáscaras quedaban pegadas unas a otras porque era un exprimidor muy fuerte. Y cuando ella ya llenó casi el vaso, les dijo: ¿qué vemos ahí? Y todos en coro dijeron: profesora, jugo de naranja. Entonces ella le dijo: ahora les hago una pregunta. ¿Qué hay dentro de ustedes cuando alguna persona los exprime? Cuando alguna situación los exprime, cuando alguna circunstancia los exprime, ¿qué sale de ustedes? ¿Ese jugo delicioso y dulce que nos da la naranja? ¿O sale algo amargo? ¿O sale algo tormentoso de su vida? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros cuando la vida nos exprime? ¿Qué sale por nuestra boca? ¿Qué estamos declarando? ¿Buenas cosas o malas cosas? ¿Cosas dulces o cosas amargas? La palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 18, la palabra del Señor: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Cuando la vida nos exprima, tratemos de sacar lo mejor de dentro de nosotros, para en lugar de declarar palabras maldicientes o palabras que traigan ruina a nuestra vida, declaremos palabras de vida y de bendición, porque lo que sale por la boca, del corazón proviene. Reflexionemos. Enfoquémonos un poquito en el joven rico. Es un joven que tiene su vida arreglada, que tiene una estabilidad económica, que le ha ido bien en los negocios de su época, pero quizás se confía muchísimo en que si le va bien en los negocios, quiere decir que está bien con Dios. Y esto es una dificultad gigante, porque muchos creen que porque les va bien en los negocios, entonces es porque Dios los está bendiciendo, porque Dios los aprueba. Y es una trampa. La riqueza o el tener una estabilidad económica puede ser una trampa para nosotros, porque a veces pensamos que porque nos está yendo bien en las empresas, nuestra profesión, creemos de que ya somos bendecidos por Dios, de que tenemos la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque si me está yendo bien, quiere decir de que Dios me ama, quiere decir de que Dios está conmigo, quiere decir de que Dios me está bendiciendo. Es una trampa, es una trampa. Porque no siempre cuando nos va bien en los negocios quiere decir de que estamos bien con Dios.
Es una mentira creer que porque nos va bien en cierta área de nuestra vida, toda nuestra vida nos va bien. Y no solamente pasa con las riquezas, pasa con muchas cosas. Por ejemplo, hay personas de que son muy hábiles en la ciencia, son científicos y son muy inteligentes en esa área, pero no son tan inteligentes en su vida de familia, por ejemplo. O aquellos que son muy buenos haciendo riquezas en su empresa, en sus negocios, pero su matrimonio está vuelto trizas. O sea, no es de que porque me está viendo bien en algo, me está yendo bien en todo. Ahora, Jesús le está ayudando a este joven rico a reconocer y a humillarse de que definitivamente no está cumpliendo los mandamientos, por lo menos el primero. Ahora bien, ¿cuál es la exigencia? Jesús le dice, si tú quieres vida eterna, debes cumplir todos los mandamientos y amar a Dios sobre todas las cosas. La pregunta, y los discípulos más adelante dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús les dice, lo que es difícil para los hombres es posible para Dios. ¿Cómo Dios va a salvar al ser humano sabiendo de que el ser humano es incapaz de cumplir los mandamientos perfectos? ¿Cómo lo va a hacer? Ahora bien, es necesario que veamos el otro joven rico en este pasaje. Hay otro joven rico que sí pudo renunciar a toda su riqueza para amar a Dios. ¿Cuál es ese otro joven rico? En el pasaje, ¿lo vieron? Ahí está, Jesús. Jesús es el otro joven rico. Jesús está alrededor de los 30, 33 años. Yo creo que los que tienen 30 son jóvenes. Él es el otro joven rico. ¿Y qué nos dice Pablo? Nos dice de que él no escatimó ser igual a Dios, estuvo en su reino, era la persona más rica de todo el cosmos del universo. ¿Y qué hizo Jesús como joven? Renunció a toda su riqueza, se hizo pobre, se humilló y se entregó a nosotros por amor. Eso fue lo que le motivó. Ahora bien, que sí que nosotros no podemos cumplir todos los mandamientos, ni siquiera el primero, de amar a Dios sobre todas las cosas. Siempre amamos otras cosas, amamos más el dinero, amamos más el estatus, amamos más nuestra comodidad que a Dios. No podemos alcanzar la vida eterna a través de la obediencia nuestra, porque nuestra obediencia es coja, nuestra obediencia no es perfecta. Pero aquí tenemos la buena noticia. Hay alguien que sí obedeció perfectamente. Hay alguien que sí cumplió perfectamente. ¿Quién es? Tu Salvador, Jesús. Jesús es el joven rico que dejó toda su riqueza por ti y por mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde sale nuestra motivación? ¿De dónde adquirimos fuerzas para obedecer a Dios, para entregarnos a Él completamente, para obedecerlo completamente? ¿De dónde nace nuestra fuerza? La fuerza nace de ver al Hijo de Dios lleno de gracia, muriendo y entregándose por nosotros. Cuando tú ves a Jesús, que Él se entrega en sacrificio por cada uno de nosotros y que no escatimó su riqueza, que para Dios es más importante tu vida que la riqueza, que para Dios es más importante tu corazón que los tesoros del cosmos, que para Dios se siente más rico si te tiene a ti. Yo creo que eso nos da la fuerza para decirle, Señor, ayúdame a entregarme a ti completamente sin reservas y amarte a ti sobre todas las cosas. Con este tema que nos comparte el pastor Jonathan, nos habla de aquel joven rico, que Jesús le hizo una pregunta. Él quería heredar el reino de los cielos, él quería heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, ¿cumple los mandamientos? ¿Los conoces? Claro que sí, desde niño, desde joven. Muchas veces nos sentimos holgados en lo que conocemos o sabemos, pero que muchas veces no estamos practicando. Y como nos dice la misma palabra, aquel joven, aunque conocía los mandamientos, aunque los sabía de memoria de pronto, cuando se le preguntó por los bienes, por el dinero que tenía, ¿qué amaba más? ¿El dinero o a Dios? Como nos decía el pastor, la misma palabra nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Toda nuestra vida debe amar a Dios, más que cualquier otra cosa que el mundo nos ofrezca. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones.
Más que un canal, somos tu historia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar quién cuenta nuestra historia? En un mundo lleno de canales lejanos, existe uno que habla como tú, que vive donde tú vives y que siente el mismo orgullo por esta tierra comunera. En Paso TV, somos la imagen de lo nuestro. ¿Por qué somos diferentes? Aquí no eres un número de contrato, eres un asociado. Cada aporte se queda en casa para que nuestra señal llegue más lejos y con mejor calidad. Este 2026, sigamos construyendo comunidad. Sintoniza el Canal 6 y redescubre por qué lo nuestro tiene más valor. Paso TV, nuestra televisión, nuestra gente, nuestra imagen. La información no descansa y nosotros tampoco. Los hechos, las voces y la noticia. Todo lo que necesitas saber antes de que termine el día está en Hora 20 Noticias, el informativo líder de Paso Televisión. Analizamos los hechos que marcan el rumbo de nuestra región con objetividad y profesionalismo. Acompáñanos de lunes a viernes a las 8 de la noche, porque estar bien informado es tu derecho. Hora 20 Noticias. Continuando con nuestro programa, el tema que deseo compartir con cada uno de ustedes lo he titulado Un terreno productivo. Quédese con nosotros. Cuando la persona trabaja en el campo y quiere sembrar, prepara el terreno y siembra. Es lo que se hace hoy en día debido al costo de las semillas, debido a la productividad más consciente. Pero en la época del Señor Jesús, dice que el sembrador lanzaba la semilla, sea sobre cada terreno, sobre cada lugar, y era el propósito de él que en todo lugar se expandiera esa cosecha de la cual la semilla se sembraba. Pero en muchas ocasiones vemos que la semilla no cae en un terreno productivo, cae en otro tipo de terreno, y es lo que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. ¿Qué terreno es nuestro corazón? ¿Un terreno productivo o un terreno improductivo? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, en los versículos del 1 al 8 nos dice la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Vemos acá que el Señor Jesús está hablando de un sembrador. Y parece ilógico lo que dice, porque dice el sembrador salió a sembrar. Pues debemos saber que si era un sembrador, salía a sembrar. Pero no lo hacía en la forma como se hace hoy en día. Él lanzaba la semilla. Y empieza el Señor a hablar de lugares, de terrenos, de sitios donde la semilla cayó. Sitios improductivos, sitios sin buena raíz, sitios donde no había lugar para que una buena semilla creciera. Muchas veces se le echa la culpa a la semilla. Es que es la semilla, es que esa semilla no... Pero muchas veces es porque no se ha preparado el terreno para sembrar la semilla.
Y el Señor Jesús empieza diciendo, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Sabemos que la tierra del camino es dura, se endurece. ¿Por qué? Por el paso de las personas, por el peso mismo de cada persona que va transcurriendo por ese lugar, se va endureciendo la tierra y se va como sellando. Entonces la semilla no tiene cómo penetrar ese terreno tan duro, ese terreno tan fuerte. Entonces las aves aprovechan esas semillas para alimentarse y se las comen. Luego le está diciendo que otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Se cayó la semilla en las piedras y sabemos que allí hay poca tierra y poca tierra productiva. Así que la semilla se desarrolló rápido y salió rápido, pero no tenía profundidad, no echó buenas raíces. Y dice la palabra que salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Grandes cosas pueden venir a nuestra vida. Pueden ser semillas muy buenas las que nos den, pero depende de ese terreno donde caiga la semilla, endurecido como el camino o tal vez en pedregales donde la semilla brota rápido, pero el sol la quema. Una victoria segura. En la antigüedad están todas estas guerras de gladiadores, de pueblos que conquistan a otros. Y se cuenta la historia de un pueblo enemigo que venía con todo su ejército, miles de soldados de fuerza militar, a capturar una aldea, un pueblo en el oriente. La aldea estaba muy asustada, el rey, el que gobernaba esta aldea, estaba muy ansioso porque venía este ejército a devastarlos. Ellos como pudieron se armaron, empezaron a reclutar niños y jóvenes con palos porque no tenían una fuerza militar. Y mujeres, ancianos, todos salieron fuera de la aldea para tratar de defenderse. Y allá en la colina se veía que venía todo este ejército cantando con banderas. Y ellos estaban allí esperando ya su condena, básicamente. De repente, desde otra colina, se ve como un ejército extranjero viene y empieza a pelear con estos enemigos. Y de repente desde la montaña viene un hombre montado en un caballo con una bandera dando una buena noticia, diciendo: el rey extranjero interceptó a sus enemigos y les ha dado la victoria a ustedes. Les ha dado la victoria. Ahora ustedes son libres de cualquier condena, de cualquier batalla, de la muerte. Ahora ustedes son un pueblo libre. La pregunta es, ¿qué van a hacer este pueblo? ¿Qué va a hacer este pueblo? ¿Este pueblo va a ir a la guerra otra vez? ¿Se van a armar de palos y van a ir a batallar? ¿O qué van a hacer? Lo que tú estás pensando es la respuesta, es celebrar la victoria de que un rey extranjero interceptó a nuestros enemigos y que gracias a esa victoria de ese rey extranjero, la aldea fue salva. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues celebrar la victoria de este rey. Mira, nosotros en la colina se puede ver que viene una gran condenación, viene un gran juicio para todo este mundo porque las cosas no van muy bien con muchos. Estamos cada día destruyendo este mundo, destruyéndonos nosotros, destruyendo nuestras vidas. Y Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. ¿Por qué? Porque nos ama muchísimo. Entonces, el juicio de Dios no es más que la respuesta de un Dios amoroso. Y es necesario que Dios venga con su juicio porque entonces tendríamos un Dios tierno, no involucrado con el sufrimiento, pero este mundo está lleno de sufrimiento, que necesitamos justicia, necesitamos que Dios venga y haga justicia.
Ese día va a venir. Según la Biblia, Dios viene con toda su ira, su juicio por todos los pecadores, todas las personas que han desechado y se han alejado de Dios. Viene el juicio. Pero ¿cuál es la buena noticia? De que un rey, en este caso Jesús, interceptó esta justicia divina y recibió todo el castigo que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para que nosotros honremos a este Rey Salvador, celebremos su victoria y vivamos una vida en victoria. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer de que nosotros como pecadores merecíamos la ira de Dios, pero a través de nuestro Rey Jesucristo, que interceptó esa ira que venía para nosotros, nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos de la ira justa de Dios a través de la muerte de Jesús. Y como dice Marcos 10:27, lo que era imposible para nosotros, salvarnos, ahora es posible para Dios a través de Jesús. Todo es posible gracias a la obra redentora que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Reflexionemos. Y aquí el Señor Jesús le está hablando a los judíos, a la gente que se sentó en la playa cuando Él se sube en la barca y empieza a compartirles la palabra. Y sigue diciendo en el versículo 7 del capítulo 13 de Mateo: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces vemos que hay un solo terreno que es productivo. Los demás terrenos eran terrenos improductivos. Entonces los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, pero ¿qué tiene que ver eso con la gente? ¿Qué tiene que ver lo que estás hablando con cada uno de nosotros? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículos 18 al 23, Jesús les da la respuesta y les explica la parábola del sembrador. Y les dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí el Señor empieza a decirle a sus discípulos que esos terrenos son los corazones de la gente. Cada terreno simboliza un corazón de cada persona. Y está diciendo que ese corazón endurecido, como el terreno del camino, lo tiene mucha gente. Y el enemigo viene y arrebata esa buena palabra, esa buena semilla, esa buena bendición que Dios le envió, pero que como estaba endurecido su corazón, no la recibió. Luego, en el versículo 20 del capítulo 13 de Mateo dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Allí habla de otro corazón, aquel corazón que recibe la palabra, pero que no echa raíces, o sea, no deja que la palabra profundice en su corazón, que la palabra revele aquello que tiene su corazón para poder ser libre de eso. Y entonces dice que cuando viene la aflicción o la persecución, la persona tropieza, luego se retira, se aparta, dice: no, es que cada vez que voy a esa iglesia me la echan a mí, me hablan, critican, me juzgan, me condenan. Pero lo que está haciendo la palabra es tratando de echar raíces en ese terreno del corazón de esa persona. Luego en el versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los espinos vienen a ser como aquellas cosas que nos atraen más que las cosas de Dios. Entonces nos dejamos engañar. En la parábola dice que los espinos crecieron y ahogaron. Mucha gente recibe una palabra, le compartimos una palabra, escucha uno este programa de reflexiones y la palabra viene a su corazón. Pero los afanes del mundo, las riquezas, tal vez el estatus, la posición, hace que no quiera ser transformado en su vida
cambiar en su corazón y en su forma de vivir. Y por último, en el versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 160 y a 30 por uno. Entonces vemos que ese terreno es productivo. Hay un corazón productivo, un corazón que es un terreno que está disponible para que la semilla caiga. Entonces se encuentra con la palabra de Dios, que es la semilla que se siembra, y el corazón está abonado por el amor, por la gracia, por la misericordia. ¿Y qué hace entonces? Dice que eso es una buena tierra, ese corazón que está dispuesto, y es el que oye y entiende, pero no solamente oye y entiende, sino que atiende también a la palabra para ponerla por obra, y empieza a caminar de la mano del Señor y empieza a producir fruto. Que seamos en nuestro corazón como ese terreno productivo que el Señor Jesús dijo que producía 100, a 60 y a 30 por uno. Y así, de esa manera, podamos mostrar que un corazón dispuesto para el Señor es un corazón que recibe esa buena semilla, la palabra de Dios, y empieza a producir un buen fruto. Cuando recibimos la palabra de Dios en nuestra vida, puede ser a través de este programa, puede ser que usted asista a una iglesia o que asista a la iglesia tradicional, pero allí cuando la palabra se lee, no miremos el portador de la palabra, miremos la palabra como esa semilla que Dios quiere sembrar en nuestro corazón, y que nuestro corazón sea ese terreno fructífero, ese terreno dispuesto, ese terreno que es un terreno productivo, para que entonces la palabra produzca ese fruto para el cual Dios la envió. Amables televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares en esta oportunidad y compartir juntos 30 minutos de reflexiones. Que Dios les bendiga.